Ya les he hablado varias veces de cómo hubo muchos grandes maestros soviéticos que emigraron a Estados Unidos. Nuestro héroe de hoy es uno de ellos, Grigori Kaidanov. Estaba en muy buena forma en 2002, pocos meses después de ganar nada menos que el abierto Aeroflot en Moscú, uno de los torneos de ese tipo más duros del mundo en aquella época. Ahora ya no estamos en Moscú, sino en Chicago, unos meses después, hacia mayo de 2002, de ese triunfo resonante de Kaidanov en el abierto Aeroflot de Moscú. Kaidanov tiene las piezas blancas en esta partida del abierto de Chicago y con negras otro emigrado, en este caso de Ucrania, de la antigua Unión Soviética, Alexander Onischuk, otro gran maestro muy fuerte que llegó a estar, igual que Kaidanov, en la selección nacional de Estados Unidos, después de nacionalizarse, obviamente. Bien, Kaidanov abre la partida con el peón de dama y Onischuk, como ya ocurrió en nuestra partida de la semana pasada, plantea la defensa en inicio india, con caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, E3, enroque, pero aquí Kaidanov se sale de los caminos más trillados y interroga a este alfil de inmediato a 3, con lo cual en realidad la partida va a ir más bien en cuanto a al esquema de peones a una estructura más típica de la variante Semic, alfil por C3 y B por C3. Ya saben que en este tipo de estructuras la idea en principio básica es que las blancas se han quedado con los dos alfiles, que pueden ser cuchillos bien afilados si un día consiguen abrir la posición, pero las negras tienen una posición mucho más sólida, un esquema más fuerte y sobre todo estos peones débiles, débiles pero doblados, quería decir, en las casillas C3 y C4 pueden ser también un problema. De modo que Onischuk adopta un esquema sólido, acorde con todo lo que les acabo de decir. Y después de D6, caballo G2, E5, caballo G3, torre E8, alfil D3, Kaidanov sigue desarrollando y Onischuk decide meter una cuña en E4 y aprovechar que además ataca el alfil de D3. Una decisión comprometida, pero bueno, está dentro de lo razonable. E4, alfil B1. Y ahora, como ya les he dicho, dado que este peón de C4 suele ser la mayor debilidad quizá de la posición blanca en estas estructuras, y además este alfil ya no está en la diagonal que defiende de manera natural ese peón, pues Onischuk decide atacarlo directamente jugando B6, y ahora, después de F3, Kaidanov rompe ese centro inmediatamente, alfil A6, atacando el peón de C4. Aquí debo decir que en muchas variantes con este tipo de estructura Semic, en realidad las blancas con frecuencia sacrifican, entregan, regalan este peón de C4 a cambio de conseguir un centro fuerte. En este caso no regalan nada, porque en realidad cambian un peón por otro, o sea que este negocio es en principio bueno para las blancas. F por E4, alfil por C4. Dama F3, preparando la idea muy profunda que vamos a ver a continuación. Onischuk sigue desarrollando sus piezas, saca el otro caballo a D7. Y ahora aquí echen un vistazo a esta posición porque aquí empieza lo realmente importante. Como ustedes ya habrán visto, uno de los problemas de las blancas es que no pueden enrocarse porque este alfil está batiendo la casilla F1. Es verdad que tienen dos alfiles, pero dos alfiles que de momento son más bien figuras decorativas, objetos ornamentales, porque no hay diagonales abiertas de momento para esos alfiles. Es verdad, de todas maneras, que la dama está activa, que el caballo tiene esa casilla en F5,
incluso el rey eventualmente podría ir a F2 para sacar la torre, pero hay un plan mucho mejor que todo esto que les acabo de decir, que es el que aplica Kaidanov y es lo que empieza a convertir esta partida en inmortal. Kaidanov hace un análisis realmente muy profundo de la posición y hace una jugada que creo que si les diera a ustedes unas cuantas oportunidades de acertar cuál es la mejor jugada blanca en esta posición, me temo que les costaría mucho dar con ella. Es torre A2. En realidad, esta es una maniobra bastante típica en este tipo de estructuras. La torre blanca suele salir por A2 para ir al otro flanco o al centro a través de la segunda fila que está despejada. Pero claro, el pequeño detalle es que en este caso la torre de A2 puede ser capturada por el alfil de C4. Y ahí está la profundidad de la idea de Kaidanov. Está sacrificando lo que llamamos en la jerga del ajedrez la calidad, es decir, la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, porque ha visto que este alfil de momento dormido en B1, en A2 va a ser un auténtico monstruo, va a ser un cuchillo de carnicero muy bien afilado, apuntando hacia F7 y hacia otras muchas casillas importantes. Claro, Onischuk supongo que aquí pensaría un rato sobre si aceptaba el regalo o no, pero si no lo acepta, las blancas estarían trasladando gratis su segunda torre al flanco de rey, hay ya una columna semiabierta contra el roque negro, todo eso no le debió gustar mucho. Por otro lado, él dijo, bueno, yo creo que puedo configurar una posición suficientemente sólida para defenderme del ataque blanco, así que me como la torre. Seguramente se arrepintió después de la partida, pero en fin, eso ya es una especulación mía porque no le he preguntado a Onischuk, que sigue siendo un gran maestro muy activo y además no solo como deportista, también en el ajedrez universitario de Estados Unidos, etc. Alfil por A2, alfil por A2. Bien, no se olviden ustedes nunca de la tremenda fuerza de este alfil en A2, porque eso va a estar presente durante todo el resto de la partida. Caballo F8, Onischuk empieza a configurar esa posición tan sólida, las blancas por fin se enrocan, caballo G6, bueno, hay que terminar el desarrollo, este alfil en C1 no hace nada, por tanto, alfil D2, dama D2, adelantándose, fíjense que el alfil de A2, la dama en F3 y la torre en F1 están coincidiendo en su radio de acción por rayos X sobre el peón de F7, así que dama D7 es una jugada, digamos, bastante sensible, pero que dura poco ahí esa dama negra, porque contra caballo F5, Onischuk piensa un buen rato y se da cuenta de que ahora le están atacando en realidad por las casillas negras, no por las blancas. No olvidemos que las blancas se han quedado con sus dos alfiles contra los dos caballos de las negras. Y ahora las blancas están amenazando cosas terribles, como caballo por G7 y luego dama por F6 jaque. Y después de pensarlo un rato y a su pesar, Onischuk comprende que tiene que retroceder, tiene que regresar con su dama a D8 para evitar esa combinación. Bien, pero ahora si miramos la posición desde el punto de vista de Kaidanov, de las blancas, no es tan sencillo saber qué tenemos que hacer ahora. O sea, las jugadas relativamente fáciles, excepto este sacrificio de calidad, el resto de las jugadas eran relativamente fáciles, ya están hechas. Pero ¿cuál tiene que ser la próxima? Obviamente el gran problema, la gran aspiración de las blancas sería activar este alfil de D2, que de momento está muy pasivo. ¿Pero cómo lo hacemos? En este tipo de posiciones lo primero que hay que ver es si se puede llevar el alfil, por ejemplo, por E1 hacia el flanco de rey, pero el caballo está cubriendo la casilla H4, llevarlo a G3 sí es posible, pero tampoco sería suficiente para apoyar el avance en la ruptura en E5. Tampoco es una buena idea jugar C4, D5 y alfil C3 para batir la gran diagonal negra, porque entonces después de C4 y D5 este caballo se convertiría en un auténtico pura sangre en E5, donde la única manera de echarlo
racionalmente, sería precisamente cambiándolo por el alfil, lo cual no sería realmente un buen negocio. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Entonces podríamos estoy intentando reproducir lo que probablemente pensó Kaidanov en ese momento, ¿no? Podría intentar H4, H5, y así voy minando más el enroque de las negras, echo al caballo de G6 y además libero casillas para luego llevar el alfil ahí. Sí, pero no terminó de convencerles seguramente, porque después de H4 las negras tendrían todavía el recurso de jugar caballo F8 y caballo E6, y todavía parece que la posición negra es bastante rocosa. Kaidanov siguió profundizando y encontró la manera auténtica y muy peligrosa, muy dañina para las negras, de activar ese alfil de D2, que es sacrificando ahora un peón en el centro. E5, lógicamente hay que tomar, y ahora E4, ya sé que estoy regalando, que las blancas regalan otro peón en D4, pero se ha conseguido el gran objetivo estratégico, y en este caso también táctico. Ahora este alfil ya es activo. Ahora las blancas ya están amenazando cosas terribles para Onischuk. Están amenazando caballo por G7, alfil G5, etcétera, etcétera. De pronto, una posición que parecía tranquila, sólida para las negras, se ha vuelto muy peligrosa. Supongo que Onischuk se tomó un buen rato en pensar qué hacer aquí, porque francamente no es nada fácil, y encontró que su principal recurso, quizá el único, era tomar en D4, con la idea de que si las blancas juegan, por ejemplo, alfil G5, las negras disponen de caballo E5, es decir, de habilitar esta casilla que ya hemos mencionado antes para el caballo de G6. Pero ahora ya Kaidanov, destapó su talento táctico y empezó la ejecución. Caballo por G7, minando todavía más el complejo de casillas negras que rodean al rey de Onischuk. ¿Qué hacer ahora? Si rey por G7, alfil G5 es realmente molestísima, por no decir letal. Así que Onischuk sigue buscando trucos tácticos. Primero juega caballo E5, atacando la dama, dama H3, y ahora toma en C3 con la idea de habilitar esta casilla D4 para su dama. Es decir, si ahora las blancas jugasen alfil G5, de acuerdo con el plan que habíamos establecido, las negras tienen este jaque en D4 que les permite respirar. Por tanto, Kaidanov toma en C3, y fíjense, misión cumplida. Los dos alfiles blancos son auténticos cuchillos, que era lo que Kaidanov pretendía conseguir. Es cierto que para eso ha tenido que entregar bastante material, pero ahora las amenazas son tremendas, como ustedes pueden ver, y variadas. Se amenaza la torre de E8, ese caballo puede volver a F5 si no se lo comen. Este caballo de E5, a pesar de lo fuerte que es, en realidad es poco estable, porque la dama desde G3 lo puede atacar. En fin, seguramente no hay nada mucho mejor que capturar el caballo como hizo Onischuk, rey por G7. Es verdad que ahora las blancas tienen una torre de menos, pero van a empezar a recuperar material muy rápidamente, y además no solo es el material, es el gran peligro que corre el monarca de las negras. Dama G3 jaque, atacando también por segunda vez el caballo de E5. No hay nada mucho mejor, creo yo, que taparse con el caballo, porque si no, las negras van a ser masacradas a través de las casillas negras, precisamente, ¿no? Bueno, caballo G6, y entonces Onischuk lo que hace es sacrificar su dama a cambio de bastante material. Alfil por F6 jaque, dama por F6, torre por F6, rey por F6. Pongo bien esta torre, ahí. Bien, ahora fíjense en esta posición. En otras condiciones, cambiar
2 torres por una dama puede ser un buen negocio para el bando de las 2 torres, si además, como en este caso, tienen un peón de ventaja. Pero no en este caso, no en esta partida, porque fíjense en la posición del rey negro. Está desamparado, desprotegido en F6, la dama blanca es muy activa. Aquí es obvio que la dama blanca vale mucho más que las 2 torres negras. Ustedes pueden decir, bueno, pero si el caballo negro consigue instalarse en E5, por fin se convertiría en un pura sangre prácticamente imposible de desalojar. Sí, pero no, porque Kaidanov aprieta, da una vuelta más de tuerca a la posición con esta jugada tan fina como peligrosa o mejor dicho molesta para las negras. Porque se trata de aprovechar al máximo que el rey negro está fuera del enroque. Y ahora no valdría instalar el caballo en E5 porque dama G5 sería mate directamente. Claro, si las negras no pueden instalar el caballo en E5, están estratégicamente perdidas porque su posición se desmorona ante el avance a H5. Lo que hizo Onischuk para no rendirse ya fue jugar torre E5, pero Kaidanov fue realmente implacable. Dama F3 jaque, rey G7, y ahora en lugar de entrar con dama por F7 jaque, que no está mal, obviamente esa jugada no puede ser mala, pero hay una aún más fuerte, que es mantener la coherencia del plan y jugar H5. Ahora el caballo negro no puede moverse, porque, bueno, imaginemos que va a H8 para defender el peón de F7, pero entonces dama G3 jaque, atacando la torre también, obligaría a rey F6, pero entonces dama F4 jaque y cae la torre. Por tanto, en realidad, con esa jugada H5, las blancas están ganando el caballo que no se puede mover. Así que Onischuk hizo unas cuantas jugadas más. Jugó F6, H por G6, H por G6, dama D3 para entrar por la séptima fila. Onischuk sacó la torre pasiva que le quedaba, dama C4 amenazando entrar en F7, torre de 5 a E7, dama C6. Bien, las blancas tienen ventaja material decisiva, pero como las negras tienen 2 peones de más, bueno, todavía se podría pelear un rato, que es lo que intentó hacer Onischuk. Pero aquí pensó que si él no tomaba ahora el peón de E4, el plan de las blancas probablemente iba a ser jugar alfil de 5 para que ese peón fuera ya incomestible para siempre. A continuación, jugar G4 para romper en G5, lo que probablemente obligaría a tener que bloquear para las negras con G5, y entonces la casilla F5 sería débil, y entonces la dama y el alfil blancos como batería podrían atacar al rey negro a través de las diagonales blancas. Así que Onischuk decidió tomar finalmente en E4, dama por C7 jaque, la otra torre se tapó en E7, dama B8 amenazando entrar por G8. Como ven, el problema real de las negras, más todavía que la desventaja de material, es su rey. Rey H6, dama F8 jaque, rey G5, alfil F7. Y Onischuk comprueba que el peón de G6 va a ser imposible de defender, así que intenta encontrar algún contraataque contra el rey blanco. Dar jaque ahora no sirve de mucho porque el rey se refugia en H2, así que Onischuk intenta torre C7, a ver si así con las 2 torres por diferentes columnas puede conseguir algo, pero eso no funciona tampoco. Dama G7, torre C1 jaque, rey F2, torre C2 jaque, rey F3, torre F4 jaque, rey E3, y aquí Onischuk dejó de sufrir porque después de torre C3 jaque, rey D2, estaría la torre atacada, no habría más jaques y además se perdería el peón de G6. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, espero que mucho, pero principalmente el valor relativo que tienen las piezas. Ustedes saben que hay una tabla orientativa de referencia que dice
que la dama vale 9 o 10 puntos, las torres valen 5, el caballo y el alfil valen 3, el peón vale 1, pero eso es solamente una guía. En casi todas las posiciones los valores no son exactamente esos. Hay que fijarse en cómo es la posición en concreto, en los detalles estratégicos, y esta partida demuestra que un alfil puede valer mucho más que una torre.